Omar Hernández, bienvenido. Daniel Lara, saludos, saludos a toda la gente que nos ve y nos escucha tanto en vivo como en diferido y de antemano, bueno, quiero pedirle perdón a la audiencia, disculpas por el día de ayer no salimos al aire, Daniel, porque cayó una lluvia tan fuerte que se nos mojó la conexión de internet. Entonces no pudimos salir al aire, mucha gente estaba preocupada, bueno, simplemente eso, inconvenientes técnicos que ustedes saben que se producen cuando llegan las lluvias. Lluvias que no han cesado, Daniel, aunque el día de hoy tenemos un día bastante soleado y no pareciera haber nubes en el horizonte. Sin embargo, Venezuela es un país extraño, como tú lo has dicho en más de una ocasión. Aquí llueve con sol y vuelan las cucarachas, entonces cualquier cosa puede ocurrir. No, y todo el mundo juega a caballo y quiebra el hipódromo, no te olvides de esa. Esa es la más Esa clásica de todas. es así. Bueno, aquí hemos tenido un día. Hoy escuchaba y consultaba con amigos en toda Alemania y tenemos un otoño atípico en cuanto a temperaturas. Tenemos unas temperaturas que en principio, arrancando el otoño, sí, estuvimos como a 8 grados por allí, pero ya estamos de los más tranquilos. En la noche lo más que cae es a 11 grados y durante el resto del día estamos por encima de los 15. Se dice que es que es bastante raro, que es un otoño calentón. De hecho, se avesoran unos días, según las previsiones, por encima de los 20 grados, o sea que se nos extendió un poquito, o se nos regresó el verano. Hay además una situación aquí en la ciudad. Me llamó bastante la atención, Neomar. Esto es una cosa bien curiosa. Tú sabes que yo he visto muchas oportunidades, visitas de equipos de fútbol de toda Europa y de toda Alemania a esta ciudad para jugar contra el equipo local. Ujú. Y hay unos que, bueno, cada vez que eso ocurre, sobre todo con determinados equipos, la ciudad se llena de policías antimotines por todas partes. Pero hace 3 semanas, con la visita de los escoceses, bueno, esto se convirtió en una locura y fue una cosa traumática para la ciudad, porque dejaron la ciudad hecha un asco, porque no es la fanaticada local, aquí no hay hooligans, porque esto es un equipo, el RB Leipzig es un equipo joven, es un equipo nuevo, que la ciudad ha asumido, porque esto es una ciudad muy orgullosa de su, el Leipzig, el habitante de Leipzig es muy orgulloso de su ciudad. Y si hay un equipo van a verlo y lo apoyan y se compran la franela y se compran todo aquello. Además, la gran cantidad de inmigrantes que hay aquí en esta ciudad hace que, como les gusta el fútbol, bueno, ¿cuál es el equipo local? Bueno, ya que sabes, tú ves aquí árabes, turcos, vietnamitas, cameruneses, venezolanos, etcétera, con su camisa del RB Leipzig hinchando su equipo. Yo vi, la primera vez que vi una situación difícil fue con la visita de un equipo ruso, que los tipos ganaron y después de ganar salieron e hicieron una marcha, chico, como si fuese un ejército vencedor en una guerra. Y eso fue una cosa, no, los tipos son de los últimos, los rusos. Vi esto con los escoceses. Vino un equipo de Berlín de visita, bueno, y la ciudad ya estaba tomada porque ya estaba el mal recuerdo de los escoceses. Hoy, en este momento en el que estamos hablando, está jugando el Real Madrid en visita aquí contra el RB Leipzig. Cuando yo estuve todo el día en el centro de la ciudad y veía a la policía, chico, o no vinieron españoles, o los que vinieron son una gente muy, muy decente, muy tranquila. Está todo Porque tranquilo. yo, todo tranquilo, yo no vi escándalo, no vi cosas, no, no. Es que, claro, hubo mucho latino aquí, mucho venezolano y mucho español que vive aquí también, que fueron allá al hotel de concentración a saludar al equipo, claro, y esa cosa. Pero vi en la calle a la gente con su cosa del equipo local y estaba ganando 2-1 el Leipzig hasta hace un ratico, No puede ser, le estaba ganando el Madrid. según me comentó mi asesor en materia futbolística, que es mi hermano, alias Venezuela Pesta, el corito histórico, y otros apodos que tiene que no podemos decir acá. No, no, porque son impublicables. Parece que estaba así, que estaba ganando el Leipzig 2-1. Entonces, está eso, me llamó mucho la atención eso, ¿no? De cómo el tema del fútbol termina generando un problema de orden público, una cosa impresionante. Ahora, Neomar. El tema de la lluvia, por supuesto, es un tema bien, bien, bien difícil por los estragos que está causando y por los problemas que le está generando. Además, en sitios donde uno no pensaba que hubiese grandes condiciones de riesgo, pero parece ser que sí.
Las imágenes que hemos visto de las zonas aledañas a la urbanización o dentro de la urbanización 23 de enero, la zona de las casas, vimos cómo, bueno, la quebrada se llevó el terreno y con ello arrasó con las viviendas que había por allí. Entonces ahí es donde es bueno preguntar, ¿por qué la misión vivienda en una parroquia tan chavista como el 23 de enero? ¿Por qué la misión vivienda no acabó con esa zona, con esas viviendas en situación de riesgo? Porque no me van a decir ahorita, no me van a venir a decir que esa situación de riesgo surgió ahorita o que la dejaron los ADECO. Bueno, es posible que te lo digan, ¿oíste? Bueno, sí lo dejaron los ADECO, pero el asunto es, ¿qué hicieron los chavistas con eso? Porque es El una zona señor chavista. Menéndez, el señor Menéndez dice que de hecho la dejó Colón. Cuando Colón llegó de España a Venezuela, se trajo la misión vivienda, se trajo los problemas habitacionales debajo del brazo. Bueno, claro, porque este señor Menéndez, este, Que no tiene ni un eh, pelo ni de tonto. O sea, cada vez le van quedando menos no, pelos de y tonto. además de eso, yo veo a veces a esto, he visto muchos documentales los últimos días sobre las protestas que dieron al traste con el comunismo aquí en Alemania, ¿no? Porque como mi alemán ha mejorado un poquito, puedo escuchar un poquito más y entonces comprendo las cosas. Oye, y hay dos cosas que me quedaron en la mente. Mira, Neomar, yo camino tanto en el centro de la ciudad. Me encanta caminar por el centro de la ciudad. Y o sea, me gusta muchísimo el centro de la ciudad de Leipzig. Y esto posee una situación en la que tú te das cuenta cómo hay cuando ves los documentales históricos del centro de la ciudad, te das cuenta. Estaba viendo ayer la protesta que tumbó al comunismo, empezó en Leipzig. Ujú. Y yo veía las imágenes. Y yo que he caminado tanto esas calles y que conozco tanto ese centro, y yo veía las imágenes y se veía otra ciudad, una ciudad gris, una ciudad sin color, sin grandes edificios, con cosas que tú hoy no identificarías, sin los monumentos principales de recordación de ciertas cosas, sin la hermosísima fachada de la Universidad de Leipzig, sin los grandes edificios o sea, era una cosa me llamó tanto la atención ver todas esas fachadas feas, esas cosas ruinosas. Y me pongo a contar, esto fue en el año 89, o sea, han pasado algo así como 30 años, ¿no? Y en 30 años tú ves las imágenes de aquel entonces y las de hoy y ves a una ciudad 10 veces superior en edificaciones, en color, en infraestructura, en transporte e inclusive en la gente. ¿Por qué? Porque el comunismo es ruina. Claro. El comunismo es ruina. O sea, yo Pero eso es viendo muy eso, yo dije, distinto. la Es ruina muy mala. distinto, Daniel, de lo que ocurre, por ejemplo, en Cuba, ¿no? Que en Cuba, en Cuba es, cuando uno ve las imágenes, es como si se hubiese quedado estacionada en el tiempo. Y donde tú vayas a ver esa frase del comunismo es ruina, en cualquiera de las ciudades que son emblemáticas de un país comunista, está pues la impronta de la miseria. Y si no, está la impronta de una apariencia falsa de normalidad. Por ejemplo, en los documentales que hay sobre, yo no sé si es en Pyongyang, en Corea del Norte, sobre una especie de paso de la reina que hay en Pyongyang, que es decir, cuando llegan los turistas, los pocos turistas que pueden llegar a Corea del Norte, hay una especie de tiendas de comestibles allí, yo creo que esto lo he comentado, y entonces las frutas son falsas, las tiendas son, o sea, las cosas que venden allí, la mayoría son cosas falsas, son apariencia porque se sabe más o menos como hacía Carneiro en tu estado Vargas con el tema de las palmeras en la avenida principal, que por allí va a pasar la gente que va a dar cuenta del Estado, es decir, va a ver qué es lo que está ocurriendo allí. Entonces, se crea una imagen falsa del país, pero en general el comunismo destruye estéticamente y si no destruye se queda estacionado. En Cuba hay una mezcla entre destrucción y, y época estacionada, ¿no? De esas economías. En cambio, por eso yo siempre digo, y tú que estás en la Alemania que ha sufrido no solamente el nazismo, sino que sufrió también el comunismo,
Yo digo que los alemanes son otra cosa. Los alemanes, ya que me ahogué. No te ahogues, no se ahogue, compañero. Se ahoga en un Son los vaso de agua, por estos favor. estos son los rezagos de la gripe. Mira, los alemanes, esa capacidad, yo digo, si lo han logrado los alemanes de superponerse a la tragedia, de lograr sobrevivirle no solo a uno, sino a dos totalitarismos, imagínate tú, o sea, yo creo que lo puede hacer todo el mundo, pero eso es de aplaudir. Y en ese sentido, bueno, la superación del comunismo y la superación del nazismo son cosas de aplaudir. Pero no, lamentablemente nosotros estamos en otra cosa. Nosotros estamos, por ejemplo, yo me conseguí ayer, Daniel, porque me salió en la publicidad de YouTube, en este cuento que hay, porque la normalización de Venezuela pasa hasta por publicidades en YouTube. Hay unos canales fantasmas en YouTube, pues son fantasmas con unas voces montadas y tal, de que aquí va a venir un crucero que tenían no sé cuántos años que no pasaba por Venezuela. Creo que son como 30 años que no viene por Venezuela. Y dicen, vendrá en enero de 2023, vendrá el crucero que no había pasado por Venezuela. Y entonces te dicen, ¿te imaginas a todos esos turistas, pero con una voz súper impostada, súper montada, ¿no? Todos esos turistas españoles, cuando vengan a disfrutar las más hermosas playas que tiene el mundo. No, Venezuela no tiene las más hermosas playas que tiene el mundo. Venezuela tiene playas muy bonitas, pero en el mundo probablemente hay playas más bonitas que las de Venezuela. Lo que pasa es que, bueno, nosotros con nuestra tontería chauvinista nos ponemos así. Entonces, las más hermosas playas, cuando vengan a disfrutar de nuestra gastronomía, esa operación que es más o menos lo mismo, claro, con sus particularidades de Corea del Norte, que es venderte la imagen de que tú estás por encima incluso del capitalismo más desarrollado del mundo, típico de regímenes como estos. Y entonces, nada, allí vamos con la propaganda dura. Bueno, es así. Vamos a ir al corte comercial. Al regreso vamos a conversar, como siempre, el tema de los presos políticos, como hacemos todos los martes en nuestra sección Martes de Presos Políticos. Vamos al corte y ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela, sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Como ustedes saben, nosotros en Y Así Nos Va hicimos mucho seguimiento y seguimos haciendo esa revisión del caso de Matthew Heath, ya hoy en día excarcelado, trasladado a los Estados Unidos, además en una negociación que causó revuelo porque fue la famosa negociación que trajo de vuelta a los sobrinos de Cilia Flores a Venezuela.
Y sobre ese caso de Matthew Heath, nosotros hemos cortado bastante tela en este programa. De hecho, luego de que se produce su excarcelación, conversamos con otros de los familiares de los involucrados en el caso que permanecen detenidos, y hay personas todavía detenidas por ese caso. Ese caso de Matthew Heath, nosotros lo hemos conversado con el doctor Guillermo Heredia, quien hoy nuevamente nos acompaña, a quien le damos la bienvenida y sobre quien quisiéramos o con quien quisiéramos arrancar justamente con este tema, doctor Heredia, que es que, amén de que Matthew Heath ya está en el territorio de los Estados Unidos de América, todavía hay presos, todavía hay detenidos por el caso que involucró lo que el régimen llamó la conspiración del gringo espía, llamada así, repito, por el chavismo. Buenas tardes, doctor Heredia, ¿nos escucha? Buenas tardes Daniel, buenas tardes amigos, buenas tardes audiencia, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Doctor Heredia, ¿qué sabemos del caso que involucró a Matthew Heath luego de que Matthew Heath ya es enviado a los Estados Unidos? ¿Qué ha pasado con los demás detenidos por este caso? Porque se supone, uno parte de la lógica, no como abogado, sino como ciudadano común, que es que si ya Matthew Heath es enviado a los Estados Unidos, uno supone que el caso debería prescribir o el caso debería pues ya cerrarse porque no hay culpabilidad. No es culpable ni Matthew Heath ni son culpables las otras personas. Pero eso es lo que dice la lógica. Lo que ocurre en los hechos es otra cosa. ¿Qué ha pasado en este caso? Bueno, mira, la lógica siempre tiene que estar acompañada con la realidad. Si la lógica no la adecuamos a la realidad, tendemos a confundir la opinión pública. He oído opiniones que han hecho que los demás presos, en este caso, que están injustamente detenidos, porque este es un proceso ensamblado, este es un proceso, eso es un montaje. Tan lo es así que yo demostré en proceso, como un hecho notorio comunicacional, que la aprehensión de Matthew fue del 9 y el acta de aprehensión es de fecha 11, cuando hicieron todo un movimiento casi de escenografía para poder ensamblar un expediente injusto y que determinó que lo detuvieran a él y empezaran a aparecer otros detenidos. Debo explicar bien para que la audiencia esté bien clara. Matthew John Heath no fue indultado, no fue amnistiado. Matthew John Heath no murió. Matthew John Heath no fue sobreseído. Matthew John Heath, en el caso de que hubiese sido un delito de acción privada, no fue perdonado. Él estaba en proceso. El fiscal con competencia nacional en esa materia de terrorismo hizo una petición de una medida cautelar, una medida humanitaria. Yo me sorprendí porque esa medida yo la había pedido, una medida humanitaria en razón de su condición psiquiátrica severa, extrema, que él incluso atentó contra su vida. Y no me habían dado respuesta. Así pues me entero en la madrugada de un buen día que se había ejecutado una revisión de medidas a petición del fiscal. Les explico a toda la audiencia qué es una revisión de medidas. Nuestro Código Orgánico Procesal Penal permite en el artículo 242, en 9 supuestos, la revisión de las medidas cautelares por una menos gravosa, siempre y cuando garanticen la comparecencia y los fines del proceso. O sea, yendo a los extremos, para que proceda la privación judicial preventiva de libertad, se revisa la medida, se llama medida cautelar sustitutiva, y se ejecuta de acuerdo a la modalidad. A Matthew, el fiscal pidió para él la ignominada del 242 de noveno, con la cual simplemente tenía que presentarse ante el tribunal. Pero en vez de presentarse al tribunal, me entero que es llevado a un avión y el avión con vuelo, según el plan de vuelo y según fue hecho público por el régimen, vía San Vicente y Granadina, donde se habría producido un canje de prisionero. En este punto voy a hacer una observación de tipo profesional, personal y moral. Solamente se intercambia el prisionero en tiempos de guerra. Solamente se intercambia el prisionero cuando hay una guerra y se intercambian los prisioneros, los de aquí y los de allá. El resto son tratados que deben ejecutarse. Si Matthew John Heath hubiese sido condenado, hubiese sido canjeado por alguien, no canjeado, enviarlo a Estados Unidos a que cumpla su condena allá. Para eso hay tratados en ese sentido. Acaba de ejecutarse uno con Perú, hemos tratado con Cuba. Si Matthew John Heath hubiese sido indultado,
él iba a haber sido deportado. Si Matthew Head hubiese sido amnistiado por ley de amnistía, debe haber sido deportado. Indulto es perdón. Amnistía es extinción de la acción penal por ley. Eso es una facultad legislativa. Cuando el presidente está habilitado, puede amnistiar. En este caso, Matthew recibió una medida cautelar sustitutiva, con la cual su causa no cesó, no terminó, y está entonces en la situación de que el proceso debe haber continuado con él en el lunes siguiente. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando llegamos al tribunal y el juez nos manifiesta todo que no hay audiencia porque Matthew no comparece. ¿Qué les parece? Por supuesto que esto ha creado un malestar justificado. Doctor Heredia, una desazón justificada en 9 hombres, 9 venezolanos, 9 personas inocentes, 9 padres, 9 hermanos, 9 hijos, 9 tíos, que están en este momento en ominosa prisión, algunos en Yares, otros en el Rodeo, esperando a ver que vuelva a iniciarse el juicio que se interrumpió por razón de que no lo continuaron, porque a mi juicio no saben qué hacer. Ahora, abogado Heredia, fíjese lo siguiente, usted nos dice que usted prácticamente se enteró, al igual que nosotros, que a su defendido lo habían sacado de Venezuela y se lo habían entregado al gobierno de su país de origen. Así de sencillo, claro. Ahora, lo que yo quisiera preguntarle, eso que usted denomina canje de prisionero, porque no se puede llamar de otra manera, ocurrió, según lo que usted ha podido hablar o conocer posteriormente con su defendido Matthew Heath, a él lo sacaron de Venezuela a un punto intermedio y allí fue literalmente intercambiado por los narcosobrinos. Así es. Mira, cuando el intercambio de procesados, llamémoslo así, o de prisioneros, en el concepto que yo acabo de explicarle, es un negocio, Estado a Estado. Es una operación, es un canje, es un negocio. Por negociación, te doy este y me das aquel, te doy este y me das el otro. Se produjo en una conversación en la cual no estuve presente. Quiero aclararlo a la opinión pública que no tuve ninguna participación en la negociación por los sobrinos Flores. Ninguna. Yo hice varias peticiones de libertad, pedí revisión de medidas, pedí medidas de seguridad, custodié a Matthew en el hospital militar donde se encontraba, en tratamiento, en sedación, incluso bajo observación psiquiátrica se encontraba. Me entero, como nos enteramos todos, nos desayunamos todos, con un vuelo, un avión oficial que llegó a San Vicente y la Granadina, y allá otro avión de Estados Unidos, un Gulfstream, llevaba a los otros personas, y en la pista se produjo la operación. Lo demás es historia, amigos. O sea, un intercambio real. Toma a tu gringo, dame a mi sobrino. Eso fue lo que ocurrió. Claro. Y ahora, doctor, disculpe, porque las cosas como son. El principal acusado fue liberado y fue enviado a los Estados Unidos. Por lo tanto, nunca se pudo hacer un juicio donde se demostrara culpabilidad o comisión alguna de delito. No es lo que indica la lógica. Este humilde servidor, sin ser abogado, lo que indica la lógica es que no habiendo delito demostrado y no estando ya el principal acusado en poder de las autoridades, todos aquellos que hayan sido señalados de cómplices de un delito que nunca ocurrió y que nunca lograron demostrar, deberían estar desde hace rato en libertad. ¿Qué excusa usa el régimen para no liberar a estas 9 personas, a estos 9 venezolanos? Cuando te di explicación de que Matthew no fue amnistiado, me fue indultado, no hubo perdón de ningún tipo, sino una cautelar, decía que el proceso seguía para todos, incluso para él. O sea, aquí nadie fue declarado inocente. Aquí no hubo pronunciamiento sobre la inocencia de nadie, ni siquiera la de él. Aquí no hubo pronunciamiento que extinguiera la acción penal. Explico a la opinión pública, a lo que son legos. La acción penal, una vez que se activa, solamente llega a fin por los términos que establece la ley de la extinción o por la sentencia. La sentencia es condenatoria, o es absolutoria o es condenatoria. Y se extingue por vía distinta a la sentencia
de acuerdo a los mecanismos previstos en el Código Orgánico Procesal Penal para la extinción de la acción penal, amnistía, indulto, muerte del procesado. En este caso, el proceso estaba en la fase final, estaba en fase de evacuación, de recepción de pruebas. Estamos casi cerca ya de las conclusiones, estamos casi cerca de una sentencia, y antes de que nada de eso pasara, se produce la liberación de Matthew, se produce la interrupción del proceso por quebrantamiento de la continuidad, porque el tribunal tiene que explicar por qué se quebrantó el proceso, porque no debió quebrantarse, ¿entiendes? Y ahora hay una situación más extraña todavía. Es cierto, la palabra injusto suena desde el punto de vista moral. Es injusto que él haya sido liberado, los demás detenidos. Es verdad, es injusto. Pero el problema es el siguiente, que la medida no alcanzó a los demás. La injusticia estuvo en la forma como el fiscal hizo la petición. ¿Por qué el fiscal Ministerio Público hace una petición para Matthew y no a todos? Esa es la pregunta que hemos hecho todos nosotros. La pregunta que debemos hacernos. Porque cuando estamos haciendo una defensa en estrado, la hacemos en razón del colectivo. En el caso de Matthew, es detenido en un taxi con 4 personas más. Todos ellos son imputados por los mismos delitos. Porque no es que Matthew cargaba unas municiones, sino que en el carro donde Matthew fue detenido, había unas municiones según el acta falsa elaborada por el DGCIN. Había un lanzacohetes, había un explosivo, había una ametralladora, había otras cosas. Nada de lo que había cuando lo tuvieron. Cuando lo tuvieron no existía ninguno de estos elementos. Pero entonces, los 3 compañeros de Matthew, todos fueron acusados por los mismos delitos. Luego empezaron a capturar otras personas que tienen que ver que si la dueña del carro, que la esposa de la dueña del carro, con todos los procesados. Un ingeniero inocente, mira, la detención más absurda de este hombre, ingeniero Zárraga. Y uno Zárraga es detenido porque le aparece un número de teléfono en una libreta, el número de teléfono que cargaba Matthew. Luego nos enteramos que el ingeniero Zárraga, días antes, había tenido un incidente político porque había concurrido a un acto con Guaidó. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de un juicio, se trata de una celada, se trata de una cacería, de un linchamiento político, póngale el nombre que ustedes quieran. Lo que, como abogado, debo reiterar lo siguiente, y quiero que la opinión pública y los familiares de los demás detenidos estén claros. Me solidarizo con todos ellos. Estoy de acuerdo que respecto de todos ellos se provocan también medidas cautelares. De hecho, el proceso tiene que reiniciarse porque se interrumpió, pero tendrían que separar la causa ahora de Matthew John Hitch. Habría que separarla, porque al no haber, y debo aclararlo, amigos, al no haber extinción de la acción penal, al no haber amnistía, al no haber indulto, la acción está viva, el juicio está vivo, está vigente, lamentablemente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a exponer esto en la audiencia cuando corresponda. Yo soy el defensor también de un teniente, el teniente Finol, una persona que aparece injustamente detenida, porque cuando detienen a estos muchachos allá en la cabala de los Pedros, en el estado Falcón, había una gorra que decía DGCIN. Y él era amigo de un muchacho que iba a buscarlo allá a punto fijo para que ponga un ron para venderlo allá en la frontera, pues ellos vivían de eso. Por el simple hecho de conocer a uno de los detenidos, fue apresado también el teniente Reinaldo Finol. Entonces, te digo, yo voy a seguir la defensa de Reinaldo Finol, voy a solidarizarme con los demás, con los 8 otros nuevos procesados, que eran 10 en total. Vamos a pedir revisión de medida para todos, vamos a pedir el beneficio del alcance de la medida, por razón de la igualdad, y lamentablemente, amigos, hay que ir a juicio, porque el juicio no está extinguido. Bueno, abogado Heredia, nosotros hemos estado muy pendientes de este caso, lo seguiremos estando y le agradecemos a usted por estar siempre dispuesto a conversar con nosotros. Es justicia, amigos, que estén pendientes, porque este juicio es injusto. Miren, así es. Yo le hago un desafío al fiscal y se lo hice al juez. Cualquier persona que active un link que salió en todos los portales, de todos los portales de noticieros locales de Falcón y Zulia, del 9 de septiembre
de ese año, van a ver cómo la Guardia Nacional hace la publicación, la notificación de la detención de esta persona, y solamente tenían un teléfono satelital. Eso se llama hecho notorio comunicacional. El hecho notorio no es objeto de prueba, se invoca. Entonces, ¿cómo es posible que 2 días después el DGCIN realiza un procedimiento en la cual encuentra ahora al hijo de explosivos, unas ametralladoras, y se involucran e imputan a 9 personas más? Mire, abogado Heredia, muchísimas gracias. Abogado Heredia, se nos acabó el tiempo. Se nos acabó el tiempo, pero no estaremos siempre pendientes, abogado Heredia, de seguir conversando. Se nos acaba el tiempo, lamentablemente, pero estaremos siempre pendientes de los avances que tenga este caso. Vamos al corte, amigos, y ya venimos con más de Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Il Sapore de la Nonna también consigues cortes de carne para los paladares más exigentes, como el delicioso steak pimienta, un lomito con salsa de crema picante, o el famoso cartocho de lomito, que viene preparado con queso gratinado, tocineta y champiñones. Acompáñalos con cualquiera de las increíbles pastas o papas al vapor y la sensacional ensalada César de Il Sapore de la Nonna. Visítalos en la avenida Victoria, diagonal a la bomba de gasolina Guayana. Il Sapore de la Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal, un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados, a partir de las 3 de la tarde, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Fíjate, Daniel, yo quisiera rapidito. Sí. La reiteración, y esto parece una tontería, pero es la reiteración otra vez de cómo en Venezuela no hay Estado de Derecho. Aquí estamos hablando de que a una persona que se le imputaba como protagonista de un caso armado a todas luces, como en varios programas nosotros hemos dejado entrever, a esa persona literalmente, y lo ha explicado bien Guillermo Heredia en el corte anterior, pues se le da una medida procesal que no es un sobreseimiento, no es una amnistía, sino que simplemente lo canjean, se habilita para ello. O sea, el tribunal logra hacer una maniobra para habilitar al Estado venezolano para que haga eso con los Estados Unidos. Y entonces simplemente se le desaparece, pues del caso se le envía a los Estados Unidos y las otras 9 personas que están metidas en el mismo caso, o sea, la imagen que yo tengo, Daniel, han quedado guindando. O sea, ellos no son importantes. Ellos están ahora en un limbo, más del que ya estaban, porque estar en un juicio en Venezuela es estar en un limbo. Pero ahora ellos, en ausencia del protagonista del juicio por el que habían resultado imputados, estamos hablando de que ellos están, no sé si en el limbo del limbo, es como una cosa en la que entraron en la dimensión desconocida. Esa es la justicia venezolana. Claro, fíjate que yo le decía a Guillermo Heredia al arranque de la conversación, yo le decía, si uno asume que el protagonista de todo este andamiaje ha sido enviado a los Estados Unidos, es porque se determina que es inocente. No, y él me dice, él como abogado defensor me dice, no, es que no se ha determinado nada, ni siquiera se juzgó al final, no se supo si era culpable o era inocente, simplemente ya no está para seguir el juicio, pero el juicio debería seguir. O sea, estamos hablando realmente pues de las particularidades, los vericuetos y los rincones de la justicia venezolana. Eso es la justicia venezolana, un sinsentido permanente. Mira, yo lo lamento por las personas, los jóvenes sobre todo, que están estudiando Derecho en este país, que están en las facultades de Derecho, porque yo me imagino el choque que significa estudiar Derecho para salir a la calle, salir a un tribunal, ir a la fiscalía, ir al Palacio de Justicia y tener uno que
encontrarse con este tipo de cosas, donde uno no sabe por dónde agarrarla. Esto es como una gelatina. Uno no sabe por dónde agarrar este tipo de cosas. No sé, es la opinión que yo tengo. No, es una situación verdaderamente lamentable porque además lo que más de una vez hemos dicho acá, sobre todo cuando se revisan cada uno de los casos, estamos hablando de gente que está presa porque sin saber por qué. O sea, no estamos hablando de activistas políticos, no estamos hablando de gente que andaba en una vaina montada, no estamos hablando de gente que estaba en una conjura, no estamos hablando ni siquiera de gente que estaba interesada en el activismo político. Estamos hablando de una persona que estaba en determinado momento en el sitio equivocado. Cuando llegó la policía, se llevó preso a un ciudadano, lo acusó de una cantidad de locuras que nunca pudieron demostrar y para sostener ese caso metieron en ese paquete a todos los demás. Cuando se ve una situación como esa, se ve claramente lo que es la ruindad de un régimen criminal como este, porque no estamos hablando de una situación en la que exista unas razones de fondo para aplicar la represión, porque siempre, normalmente uno puede decir, bueno, él andaba conspirando y lo agarraron. Y uno podría decir, bueno, el que ande conspirando no se deja agarrar. Pero el asunto no es ese. El asunto es que usted puede andar muy tranquilo por la vida sin meterse en política ni en nada que tenga que ver con la política y agarran a una persona al lado suyo o llegan y se enamoran de usted y se acabó y adiós lo que te apagaste. Yo leí ayer una reseña de un caso, creo que fue por los Valles del Tuyo o por el estado de Aragua, no recuerdo el sitio donde fue, de uno de estos reporteros de sucesos, de unos delincuentes con uniforme, unos policías, que pararon un autobús y que buscando a alguien y se montaron en el autobús y estaban buscando una persona supuestamente y había una señora dentro del autobús conversando con otra señora y el policía se molestó porque la señora no estaba callada y le dijo, señora, que se calle. Y la señora le dijo, ¿por qué me voy a callar? Y el tipo sacó la pistola y le dijo, usted lo que se quiere es morir, y le pegó un tiro y la mató. Entonces, cuando uno ve situaciones como esa, es a donde yo llego con respecto a lo que significa el Estado de Derecho. Y la famosa frase que uno le escucha a todos estos pendejos neoperejimenistas y viejos perejimenistas también, de que no, bueno, el que no se metía en política no le pasaba nada, es mentira. No había Estado de Derecho. Si usted no estaba dentro de la rosca del régimen, usted no podía hacer negocio, usted no podía tener una empresa en igualdad de condiciones con quienes tenían el favor del Estado, con algunas excepciones que eran empresas tan grandes y de tanta tradición que el régimen no pudo con ellas. Pero cuando usted ve que no había manera alguna de que una persona pudiese tener más poder que algún personaje asociado al régimen, usted se da cuenta que evidentemente no había Estado de Derecho. Bueno, pero hoy estamos evidentemente infinitamente peor. Hoy estamos en medio de una situación en la que lamentablemente la inexistencia de Estado de Derecho permite además que cualquier persona pueda caer presa y pasar por todo este suplicio a pesar de estar muy ajena al quehacer político. Así es. Y eso es lo que la gente tiene que darse cuenta. De que cuando uno está hablando de estos temas, que una cosa que a mí me revienta, cuando uno está hablando de estos temas, está entrevistando a alguien, que entonces aparezcan en la mensajería y todo lo demás, gente preguntando cualquier estupidez que no tiene que ver con el tema, como si no lo están escuchando, porque no les interesa. Porque no les interesa, porque eso no es familia mía. Bueno, ¿quién lo mandó? ¿Quién sabe en qué andaba? Hasta que les pasa a ellos. Entonces, cuando les pasa a ellos, ahí sí andan buscando por todos los caminos y por todas las vías ver la manera de denunciar el asunto. Y es allí donde entonces uno dice, bueno, ¿hasta dónde puede llegar la indolencia y la forma de ver las cosas? Además de eso, hay gente que es chavista estructuralmente. Pasaba en estos días, hay un señor que tenía rato, pero cuando te digo rato es que por lo menos tenía un año, enviándome mensajes a través de mis redes sociales, denunciando que le aumentaban la matrícula del colegio católico donde tenía sus hijos. Y entonces, ¿cómo es posible? ¿Que hasta cuándo? Que la SUNDE no hace nada, que el gobierno no hace nada, que la iglesia hace lo que le da la gana, tal, no sé qué. Y yo entonces, ayer cansado con el asunto, yo le dije al señor, ¿y qué es lo que usted quiere? ¿Que expropien el colegio? ¿Qué es lo que usted quiere? Que los organismos del terrorismo vayan y le pongan la matrícula al precio que usted puede pagar porque usted es el que va a decidir cuánto va a cobrar un colegio para mantenerse. Y entonces es allí donde uno llega a la frase, bueno, a mí me enseñaron a arroparme donde llegaba la cobija. Yo estudié en un colegio privado desde séptimo hasta noveno grado, por mi papá preocupado por las huelgas de maestros.
Y cuando yo llegué a 9º grado, mi papá lo votaron. Cerró la empresa donde trabajaba, que era Aeropostal en aquel entonces. Y mi papá me dijo, mire, este es el último año que usted estudia en colegio privado, porque yo el año que viene no se lo puedo pagar. Y eso, sumado a que yo lo que quería estudiar era humanidades, yo terminé estudiando bachillerato en el Liceo Vargas. ¿Por qué? Porque uno se arropa hasta donde le llega la cobija. Ah, no, iba a salir mi papá a decir, no, bueno, como yo no tengo trabajo, a mi hijo no le cobre porque el colegio privado, no, ¿qué es eso? Y entonces Cambiarlo de colegio, o sea, bueno, exacto. porque hay gente que es chavita y no se da cuenta, lamentablemente. Tenemos que Vamos a pausa comercial, exactamente, y ya venimos con más de Y Así Nos Va. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Atuplata.com.be, la cuarentena no los detiene. Siguen haciendo envíos desde los Estados Unidos a Venezuela sin complicaciones. Además de eso, buscan tu carga en Tampa, Orlando y Miami sin ningún costo adicional. Sí, no tienes que moverte. Van hasta la puerta de tu casa y se encargan de todo. Tuplata.com.be, con promoción de servicio de pick-up gratis. Hasta en la cuarentena, tuplata.com.be. En los envíos te da la tarifa más baja y en el menor tiempo. Antojos de pizza, pasta o risotto durante la cuarentena, lo resolvemos. En Il Sapore de la Nonna tienen delivery a varias zonas de Caracas. Así es, Il Sapore de la Nonna te lleva lo mejor de la comida italiana hasta la puerta de tu casa. Haz tu pedido por el 0212-634-0982 o por el 412-569-9404 y disfruta de todo su sabor. Il Sapore de la Nonna en cuarentena sigue siendo el sabor de Italia en Caracas. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Parte final de Y Así Nos Va. Y tenemos, hay algunos comentarios, fíjate. Yo, sí, que hay un cuento con que hay artistas regresando a Venezuela, que les vaya bien. Debe ser, yo entiendo que hay gente que se fue de Venezuela y le fue mal. Sobre todo porque estaban acostumbrados a ser estrellas dentro de ese universo pequeñito que era Venezuela. Se negaron a internacionalizarse, se negaron o simple y sencillamente les bastaba con lo que tenían en Venezuela. O, en algunos casos, el talento que tenían, si es que acaso lo tenían, no daba más allá de las fronteras de Venezuela. Bueno, y deciden que van a agarrar lo que le den en Venezuela. Bueno, ese es el problema de cada quien que vea qué hace. Que se anotan en una agenda y tal, bueno, se les combatirá y punto. Pero a mí lo que me tiene verdaderamente preocupado ahorita, más allá de lo que los artistas hagan o dejen de hacer, porque aquí la farándula es igual de prostituida que la politiquería. A mí me preocupa muchísimo la cantidad de casos. Fíjate, aquí se ha viralizado y la gente lo ha puesto en sus estados de WhatsApp y todo aquello. Los niños no se tocan. Sí. Por una serie de hechos aberrantes en contra de niños en Venezuela. Y se ha puesto el ojo, cosa que me parece bien, en contra de los abusos sexuales contra niños que se han descubierto en los últimos días. Hay el caso de un degenerado, de un aberrado, de un maldito que violó a sus 6 nietas y de paso las contagió con una enfermedad de transmisión sexual. Estamos hablando de una cosa de contarlo, bueno, y no creer. Y así hubo otro caso de una niña que fue violada, asesinada y dejada abandonada su cadáver en un pozo séptico. Pero estamos hablando, exacto, de crímenes, de aberraciones, de actos contra niños terribles. Además de eso, de índole de violencia sexual. Pero a mí me llamó muchísimo la atención el caso de un niño que apareció maniatado y asesinado. Niño de 11 años. Amarrado de pies y manos y asesinado con tiro de gracia. Ojo, no es un crimen de naturaleza de violencia sexual, pero los de naturaleza sexual y se vinculan. Por el caso de este niño, que todavía no sabemos qué fue lo que pasó, porque no hay mayor información, porque los reporteros de sucesos nos dicen lo que pueden y lo que reciben. Y vi la foto del niño maniatado y asesinado. En un caso que queda perfectamente claro al ver el cadáver del niño que estamos hablando de una ejecución. Hablando de una ejecución extrajudicial de un niño.
No sé qué hay detrás de todo eso. Pero revisemos todos los casos que ha habido. Revisemos los casos de asesinatos y revisemos los casos no solamente de asesinato físico, sino del asesinato moral que han hecho en contra de la infancia en Venezuela durante el chavismo. De ese maldito chavismo que se estrenó diciendo que iba a acabar con los niños de la calle, o Chávez se cambiaba el nombre. Pero no se cambió el nombre, se murió. El mismo que dijo que ya los niños no eran niños de la calle, sino niños de la patria. Y que ellos los damnificados no eran damnificados, sino dignificados. Y que en el río Guaire se iba a bañar antes de morirse. Bueno, se murió sin ninguna de las tres cosas. Pero estamos viendo una situación en la que la niñez es objetivo de la delincuencia, de los criminales. Y yo no me quiero imaginar lo que está ocurriendo en la calle de Venezuela con tantos niños viviendo en la calle y tratando de buscarse de cualquier manera el sustento, porque bueno, porque la paternidad irresponsable, la maternidad irresponsable, y además de esto, un sistema quebrado por todas partes, donde no hay manera de atender a niños en la orfandad, ni hay quien se interese en adoptarlos. Porque la adopción en Venezuela, bueno, ¿para qué vamos a entrar? ¿Para qué vamos a debatir eso? Un país donde el 80% de la población está en contra del aborto y nadie adopta. O sea, para que veamos cómo son las cosas. Y con esto no estoy ni defendiendo el aborto ni condenando la adopción, sino que yo quisiera que todas esas señoras que con el rosario en la mano se oponen al aborto hicieran el esfuerzo y fueran y adoptaran a un niño huérfano en la calle. Que hay bastante. Bueno, porque si son buenas cristianas y se dan golpes de pecho con el útero de otra, ¿no? No puede abortar porque eso es un asesinato. Ay, ¿cuántos niños has recogido tú de la calle? Eso es una cosa que deberían reflexionar algunos. Pero en medio de toda esta situación, también hay otra reflexión que hacer. Ese delincuente, ese maldito que violó a las 6 nietas y las contagió con una enfermedad sexual, de transmisión sexual, si lo condenan a 30 años de cárcel, en 10 años ya está libre, gracias a lo que establece el Código Orgánico Procesal Penal. Eso es algo que aquí se tiene que discutir. Que al chavismo no le ha interesado discutir porque el chavismo es aliado de la delincuencia. Porque el chavismo ha utilizado la criminalidad para someter a la gente. Es la represión más fácil. Bueno, de la delincuencia desatada, la gente se encerró en su casa. Claro. La gente no salía para la calle. Y eso de alguna manera, y luego a los delincuentes los organizaron más y los convirtieron en colectivos. Claro. Para que aterrorizaran a la gente. Hicieron lo que les daba la gana con la gente. Es decir, institucionalizaron la criminalidad con la cual se encontraron en el 98. Porque nadie está diciendo que aquí no había delincuentes. No, aquí había una delincuencia desatada contra la cual el Estado venezolano no fue capaz de lidiar. Intentó, combatió, pero en el 99, cuando llegó el chavismo al poder, se encontraron esos delincuentes con el gobierno que los iba a proteger. Con ese maldito que se paró en una cadena nacional, al lado de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, dijo: el que tiene hambre que robe. Yo lo haría. Usted no. Le dijo a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Sosa Gómez, que se quedó callada y se quedó con su culo sembrado ahí en la silla en vez de pararse. Que fue lo que debió haber hecho. Pero de esos pueblos vienen estos lodos. ¿Quién está planteando en el maldito chavismo criminal o en esa maldita oposición falsaria y prostibularia que aquí hay que acabar con la sinvergüenzura del Código Orgánico Procesal Penal y de las protecciones que se dan a través de la LOBNA a criminales menores de edad? ¿Quién está planteando aquí que debe cesar de una vez por todas el límite de condena de 30 años? ¿A que van a dejar como pena máxima los 30 años? Sí, pero con penas acumuladas. Porque este tipo violó a 6 niñas que de paso estaban bajo su cuidado. Le toca 30 años por cada una. Cada una, claro, porque es un delito distinto cada una. 3 por 6, 36, 360 años. No, pena de muerte, no, 360 años. Muérete en esa cárcel, porque ese maldito no puede estar en la calle. Respetamos la vida, pero se hace justicia también. Métele toda. Cuando le toca revisar la condena, cuando cumpla el 10% de la pena, después de 36 años, y se la vamos a negar también. Pero ¿quién plantea eso? ¿Quién plantea eso? Ahí tenemos un poco de buenos para nada, malos para todo, graduados de abogados. El Colegio de Abogados de Venezuela debería ser disuelto como organización criminal también. Porque son esos abogados venezolanos que todavía ejercen en Venezuela los que se han prestado para la gran sinvergüenzura. Porque saben que no se saca una sentencia en Venezuela si no se matraquea, si no se le paga desde el alguacil hasta el escribiente, pasando por el juez y el magistrado, al fiscal y al defensor público. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Aquí se habla de que la gente se mete a policía y a militar para matraquear, y el que se mete a abogado, un matraquero con título.
Porque ser abogado en Venezuela salía a matraquear también y prestarse para la matraca. En cualquier ámbito del derecho, porque me va a decir, no, el derecho constitucional es el más prostituido de todas las ramas del derecho en Venezuela. Se han permitido que permanezca esta constitución maldita, hecha a la medida de Chávez, que cuando le quedó chiquita se la mandó a enmendar, pero Chávez manda a enmendar la constitución, y esto que no se le olvide a nadie. Chávez manda a enmendar la constitución para que los 6 años de gobierno del presidente sean indefinidos. O sea, 6 años más, hasta que se muere, se murió. Pero fue incapaz de plantear acabar con los 30 años de cárcel y que las penas fueran acumulativas. A veces. Eso no lo planteó el maldito ese. ¿Por qué? Porque lo que le interesaba era, claro, como él es un delincuente, pusimos a un delincuente a hacer las leyes. Y ahora tenemos una partida de delincuentes de toda esa clase política faltaria y protibularia, que cuando Aaron dice, exigimos el respeto a la Constitución, es decir, es como si dijeran, exigimos que se cumpla la Constitución que hizo Chávez. Exigimos que se cumpla la Constitución que Chávez convirtió en papel toalé para limpiarse el trasero podrido ese que lo mató y lo llevó a la tumba. Exigimos que se cumpla la Constitución. Y lo bueno, los radicales, los más radicales, porque tú sabes que son más radicales, según el artículo de la Constitución, hay niveles de radicalidad. Entonces, la señora María Corina Machado, el señor Leopoldo López, el señor Antonio Ledesma y toda esta gente de la salida, salió a decir el artículo 333, el artículo 350, el artículo no sé cuál, estúpidos todos, enfermos de estupidez, tarúpidos congénitos, buenos para nada, con la cabeza llena de acerrín y miao. Porque ¿cómo se te ocurre a ti que tú vas a invocar la Constitución que Chávez se hizo a su imagen y semejanza para salir del chavismo? Bueno, tienes que estar fumado. Yo creo que esta gente de verdad, tú sabes que hay una cosa interesante. Mira, se acaba el programa. Es necesario revisar. Que se acabe el programa. Mira, tú sabes que hay un dirigente político de Voluntad Popular que antes de ser dirigente político se dedicaba a hacer hipnosis. No puede ser. El 31 de octubre, fiesta con piñata. Ajuste de cuentas a la politiquería venezolana. Ahí vamos a contar cosas tan bárbaras como ¿Pero ese quién es? ¿El profesor Tamao? No se lo pierda. ¿El profesor Tamao era el leopoldista? Títere. Yo no sabía eso. No dejaremos títere con cabeza. Se acabó este programa. Hasta mañana, hasta la próxima. Gracias por estar allí. Hasta entonces. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @YASÍNOSVA, @DeLaraF y @NeoAdolfo. RCR 750